Y hoy, en Frisón Paranormal. Al prender las veladoras comenzaron a ver cómo era la capilla por dentro y se acercaron al altar para ver el retrato de la persona que estaba enterrada ahí. Que empiece el juego. El hombre de la capa negra es una figura asociada a los hombres sombra, que son aquellas entidades que muchas veces alcanzamos a percibir por el rabillo del ojo y cuando giramos no hay absolutamente nada. Estos se presentan con una vestimenta muy elegante. Su característica principal es un sombrero y una capa larga de color negro. Muchas personas que han tenido contacto con este ser dicen que no recuerdan su rostro. Otros afirman que su rostro se parece al de un muñeco de cera pálido e inexpresivo. Y hay otras personas que afirman que es una persona sin rostro. En lo que coinciden todos los testimonios es en el color de sus ojos, que pueden variar de amarillo a rojo o que expiden fuego. El hombre de la capa negra es un ser neutral entre el bien y el mal. Se dice que es el guardián de cementerios y de puertas sagradas. Y se dice también, y hay muchísimos testimonios que afirman que se han visto en cementerios y sobre todo durante los funerales de familiares y amigos se le ve vigilando a una distancia prudente. Es así que llega a Frisón Paranormal la historia de Juan Manuel Zárraga, quien desde México nos comparte la siguiente historia titulada El hombre de la capa negra. Yo me llamo Juan Manuel Zárraga, de la Ciudad de México, y el siguiente relato fue una experiencia que tuvimos hace un par de años. Esto ocurrió en el Panteón Dolores en la Ciudad de México. Ahí están enterrados mis bisabuelos, y en esa ocasión fuimos a visitar su tumba y ponerles flores. Recuerdo que era época de lluvias y llegamos muy temprano para limpiar la lápida. Mi mamá había comentado que no tenía caso que hubiéramos llegado tan temprano, porque mi papá iba pues con la intención de pintar toda la tumba y si llovía se iba a echar a perder la pintura. Pero bueno, insistimos en ir y teníamos muchas ganas de hacerlo todo bien. Siempre nos había llamado la atención visitar ese panteón. Quienes lo conocen saben que es un panteón muy antiguo y hay tumbas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Mis papás comenzaron a limpiar y mientras cortaban el pasto y preparaban todas las cosas, mi hermano y yo fuimos a una sección que se le conoce como la Rotonda de los Hombres Ilustres. Es un lugar donde se localizan tumbas muy impresionantes y mausoleos de personas importantes de la cultura y de las artes en México. Es un sitio que a nosotros nos llamaba mucho la atención. En ese lugar hay pinturas de personajes importantes, hay tumbas muy cuidadas, hay zonas muy amplias. Todas las capillas familiares que lo rodean el lugar son muy grandes. Algunas son de personajes importantes y realmente te dan miedo. Pero con todo y eso, mi hermano y yo nos asomábamos por las ventanas de cada una de ellas o leíamos a quienes habían pertenecido. En ese momento nos llamó mucho la atención una de ellas, la más antigua. Tenía una puerta de hierro de color negro y estaba llena de polvo. Me recargué con la intención de ver hacia adentro y en ese momento me di cuenta que estaba abierta. Mi hermano y yo nos miramos uno al otro. Le pregunté si entrábamos y me dijo que no, porque le daba miedo. Él se veía muy asustado. Le dije que no iba a pasar nada. Lo tomé del brazo y lo jalé hacia adentro. Cuando entramos, la puerta rechinó. Cuando regresamos, mis papás ya habían terminado de pintar. A nosotros, obviamente, como no los ayudamos, nos tocó ir por el agua y llenar los floreros. Cortamos las flores y nos tocó también tirar la basura. Así lo hicimos.
Todavía estuvimos ahí como media hora en lo que recogíamos nuestras cosas y descansábamos un poco. Mi papá nos preguntó que a dónde habíamos ido y le dijimos que habíamos estado en la rotonda, pero no le comentamos nada de que habíamos entrado a la capilla. Ya era muy tarde, eran como las 4, cuando decidimos irnos de ahí. En unos minutos se nubló y comenzó a llover con fuerza. Recogimos las cosas y echamos a correr. Se nos ocurrió meternos debajo de un árbol. Detrás de nosotros venía corriendo un señor como de unos 40 años. Estaba totalmente empapado. El hombre comenzó a platicar con nosotros. Lo más curioso es de que iba vestido con capa y traje. Era algo pues muy extraño. Casi nadie lo usaba. Mi madre le dijo que venía totalmente mojado y el señor se comenzó a reír. Lo más curioso es de que no nos dejaba ver bien el rostro, pero mis papás estaban muy asustados, les llamó mucha la atención todo eso, y la lluvia era muy fuerte. Se soltó una serie de truenos y de relámpagos que nos pusieron bastante incómodos. En ese momento el hombre nos dijo que nos fuéramos ya porque iban a cerrar el panteón y si nos salimos íbamos a tener que brincarnos por la barda. Mi papá dijo que no era ningún problema, que nos la brincábamos, pero el hombre nos advirtió que no nos quedáramos allí, porque no era correcto perturbar el descanso de los muertos. Se puso su capa y antes de irse se despidió de mi mamá. Ella dice que tenía las manos muy frías. Echó a correr. Nosotros seguimos detrás de él. Lo veíamos correr a lo lejos, pero de repente se perdió de vista. Yo en ese momento recordé que estábamos por ahí cerca y decidimos entrar a la capilla. Eso se me ocurrió de repente. Así lo hicimos. Los llamé a todos con señas y nos metimos allí. Mi papá me preguntó que cómo le hice para abrir, y fue cuando le platiqué que ya habíamos estado allí antes. Mi mamá llevaba unas veladoras que iba a dejar en la tumba de mis bisabuelos, pero no las dejó y decidieron prender una porque ya era tarde y con la lluvia se había oscurecido aún más. Al prender las veladoras comenzaron a ver cómo era la capilla por dentro y se acercaron al altar para ver el retrato de la persona que estaba enterrada ahí. En ese momento pues mi mamá se puso muy nerviosa y llamó a mi papá para que viera el retrato. No nos dijeron nada, sino que nos sacaron de la capilla y corrimos de nuevo hacia la salida. Ya durante el trayecto de regreso a casa los vimos nerviosos y les preguntamos qué era lo que había pasado. Ahí fue donde nos contaron todo. El hombre del retrato en el altar era el mismo hombre con el que habíamos estado platicando bajo el árbol. El hombre de la capa negra. ¿Crees en los guardianes espirituales de los campos santos o crees en la existencia del hombre de la capa negra? Déjame tu comentario aquí, debajo de este video. Igualmente, si tienes una historia o un video que me quieras compartir, me lo puedes enviar a través de cualquier red social. Estoy en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Frisón Paranormal. Igualmente quiero darle las gracias a Juan Manuel Zárraga por compartirnos esta historia y a ti por llegar hasta este punto. Y nos vemos en una próxima ocasión.